Un saludo especialísimo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo en directo desde mi muro en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. En esta ocasión vamos a tener un estudio de Biblia que a la par también es una meditación de las Sagradas Escrituras, como me gusta a mí, de un tema que lo había anunciado anteriormente, un tema muy interesante, muy importante, que son los personajes que tienen que ver con lo que fue la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Anteriormente habíamos hablado, por ejemplo, de lo que fue Barrabás y los dos ladrones en la cruz. En esta ocasión vamos a hacer ese video en esa misma línea, pero con otro personaje que es Judas Iscariote, que se le da el apelativo de el traidor. De hecho, ese tema yo lo había tratado en tiempos pasados. Hicimos un compartir bíblico con un apologista presbiteriano, el señor Fabián Gutiérrez, pero esta vez lo voy a hacer de una manera personal. Va a venir otra tercera parte próximamente con el profesor Daniel Hernández, profesor de griego también, una persona que pertenece a la iglesia Pentecostés de extracción trinitaria, que va a ser también muy interesante. En esta ocasión siempre trato yo en cada tema de tratar nuevas citas bíblicas, nuevas referencias bíblicas con cada tópico que se toca pues en estos videos que yo comparto con mis amigos católicos y amigos evangélicos. Voy a utilizar en esta ocasión dos Biblias, una Biblia católica que es la Biblia de Jerusalén latinoamericana de la editorial Desclée de Brover, una Biblia española o una Biblia estudio, y también una Biblia que es un clásico de la literatura inglesa, que es la Biblia del Rey Jaime, también una Biblia que nace con la Reforma Protestante. Voy a también hacer unos apartes de mi libro Verdades de la Fe Católica, pero ante todo este estudio de Biblia va a estar fundamentado en la palabra de Dios. Especialmente vamos a hacer 9 citas bíblicas, la gran mayoría de lo que es el compendio joánico, o sea, el Evangelio de Juan, y vamos a hacer unas dos a manera también de paralelismo bíblico del Evangelio de Mateo, del Evangelio de Lucas, y una conclusión final de lo que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Para entrar en materia, la primera cita bíblica que quiero tener como referencia es la que aparece en el Evangelio de Juan, muy interesante, después de que Jesucristo está haciendo la famosa oración sacerdotal, o sea, anterior a lo que fue ya su prendimiento en el huerto de Getsemaní. Entonces es muy importante esta referencia porque en sí es la aclamación que hace el Hijo ante el Padre Eterno, anterior a todo lo que venía encima, de todo ya el momento culme en el cual Él se engendra de la Virgen María, se hace hombre, predica el Evangelio y ya tiene que dar su vida como sacrificio por todos nosotros. Pero aquí entra también un personaje que es el que estamos hablando, que es Judas, y nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 12, una cita bíblica que es muy importante, muy interesante, que vale la pena analizarlo desde la exégesis bíblica. Dice Jesucristo en su diálogo con el Padre, dice: cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado, y he velado por ellos. O sea, velar, o sea, en el sentido de vigilar, de estar en constante cuidado de ellos, y ninguno se ha perdido, ninguno de ellos, en relación más que todo a los apóstoles de Jesucristo, a los discípulos inmediatos con el cual Jesucristo hace su ministerio público durante 3 años. Pero dice también en ese mismo versículo: he velado por ellos, ninguno se ha perdido, salvo, o sea, con la excepción de el hijo de la perdición, para que se cumpliera la escritura. Este apelativo de hijo de la perdición evidentemente está catalogando a Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles. Aquí dice que es el hijo de aquí no lo indica, el hijo de la perdición. Entonces es bien grave, es bien interesante, son palabras muy, muy fuertes de nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose pues a los acontecimientos en los cuales se dio todo lo que fue su prendimiento y lo que va a ser posteriormente tanto el juicio de carácter religioso por el Sanedrín como el juicio de carácter civil a cargo de Poncio Pilato. Pero para mirar un análisis un poco más de la exégesis, o sea, desde el punto de vista de lo que es la explicación de la palabra de Dios, de este verso completamente muy diciente, muy directo,
Es importante hacerlo, como decíamos yo, con un paralelismo bíblico, lo que se llama una teología bíblica sistemática, o sea, mirar otros textos de referencia de una manera concreta, de una manera que podamos ir mirando a ver las facetas o los argumentos bíblicos que podemos nosotros después para decir una doctrina. En este caso, yo no estoy a favor de lo que es la predestinación para los condenados. Simplemente hay una predestinación para la salvación. Jesucristo vino para eso, y no solamente para los buenos, para los justos, sino en gran medida para los impios, para los pecadores, porque de eso se trataba, la redención también para salvarnos de lo que fue la desobediencia de Aníbal. Incluso también Jesucristo muere en la cruz también por Judas, al igual que por Pedro, que lo niega 3 veces, y también de los otros amigos de él que lo abandonan completamente y lo dejan solo en los momentos más importantes de su vida. Bien, entonces, como decía anteriormente, para analizar este texto que dice Jesucristo, vamos a hacerlo también del mismo Evangelio de Juan, del mismo libro, del mismo autor sagrado, del cual estamos sacando este cuarto Evangelio, fechado hacia los finales de los años 90, por el que conocemos como es el discípulo amado, o también el hijo del trueno, el Boanerges, hermano del apóstol Santiago. Vamos entonces a retrocedernos un poco en este mismo acontecimiento, en este mismo escenario, en el mismo Evangelio de Juan, pero esta vez unos capítulos anteriores, en el capítulo 13, verso del 10 al 18 y el 21 al 30, que es después de lo que conocemos como el lavatorio de los pies. Hay unos pasajes muy interesantes, unos versículos que tienen una relación directa otra vez con Judas. Pongámosle mucho cuidado. Primero, del verso 10 al 18, dice así: Jesús les dice, el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio, y ustedes están limpios, refiriendo a Jesucristo, a los apóstoles, que había hecho el famoso lavatorio de los pies, un acto de cortesía muy común en la época de los hebreos en tiempos de Jesucristo, que lo hacían o las mujeres o los esclavos, y Jesucristo mismo se rebaja esa condición de esclavo para dar un ejemplo a los apóstoles. De eso se está refiriendo, porque uno de ellos, sabemos que Pedro, quería negarse a que Jesucristo hiciera pues ese acto ceremonial como lo quiso hacer Jesucristo con sus apóstoles. En eso mismo es el contexto de lo que estamos aquí hablando en este texto en concreto. Dice, y ustedes están limpios, aunque no todos, otra vez haciendo referencia a Judas. Sabía quién le iba a entregar. Jesucristo sabía, porque al fin y al cabo es el Hijo de Dios, él tiene poderes divinos que le vienen con el Padre, y por eso dijo, no están limpios todos. O sea, volvemos a mirar otra vez por qué a Judas se le dice el hijo de la perdición. Aquí me lo dice porque todos estaban limpios, evidentemente en ese sentido de lo que fue el preámbulo de la pasión, porque de todas maneras todos los apóstoles después, pero por ese mismo acto que hubo de cobardía, de miedo, ante la misma situación en que se presentó pues ya el Sanedrín, las máximas autoridades judías, dejan solo a Jesucristo y realmente pues todos salen acobardados. Pero eso fue un momento, por así decirlo, de acuerdo al mismo ambiente. Pero con Judas ocurre algo muy especial, con Judas ocurre algo muy importante, que podemos catalogarlo en otro aspecto, y que aquí la palabra de Dios nos está dando algunas luces importantes. Dice, después que le lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, dos apelativos que tienen mucho que ver con Jesucristo. El término maestro, Raboni, y señor, Kyrios, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies a ustedes, también deben lavarse los pies unos a otros. O sea, un ejemplo de servicio que tenían que seguir haciendo los apóstoles, porque les ha dado ejemplo para que también ustedes hagan lo que yo he hecho por ustedes. En verdad les digo, o sea, reafirma nuevamente Jesucristo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. Y aquí aparece otro término en griego que es apóstol, que viene del término apóstolo, que es el que es enviado, el que hace las veces en el sentido del judaísmo antiguo, eran, por así decirlo, heraldos o mensajeros que llevaban alguna noticia o llevaban los recaudos para el Corbán, el tesoro del tiempo, en tiempos de Jesucristo, sobre todo los judíos adinerados que vivían en lo que eran las diásporas, o sea, la dispersión, o sea, comunidades afuera de Israel. Ahí también tenemos que ver ese mismo etimología de lo que es la palabra
enviado. Sabiendo esto, dicho eso, dice, sabiendo esto, dichosos serán si lo cumplen. Y dice también en el verso 18, no me refiero a todos ustedes otra vez, yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura. Vamos a ver cuál es la escritura. El que come mi pan ha alzado contra mí su talón. O sea, aquí está, muy interesante. Otra profecía que tiene que ver mucho con Judas el traidor, que también era un apóstol, lo escogió Jesucristo en oración casi 3 años antes, cuando empieza su ministerio público. Pero ¿por qué Jesucristo dice que Judas es el hijo de la perdición? Porque dice que él no está completamente limpio, no en el sentido exterior, sino en el sentido de una limpieza del alma, porque ya Judas, por el mismo pecado, su alma estaba completamente, por así decirlo, ennegrecida. Y aquí viene también un personaje también muy importante que está detrás, un artífice de una manera un poco más poderosa, de un sentido más espiritual, que tuvo que ver también con este mismo escenario que estamos hablando sobre la pasión de Jesucristo. Si vamos a mirar ya en ese mismo capítulo 13, pero ya de los versículos del 21 al 30, nos va a dar una idea complementaria. Sigue diciendo, anuncio la traición de Judas en estos subtítulos de esta Biblia católica. Cuando dijo esas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró, en verdad les digo, que uno de ustedes me entregará nuevamente. Volvemos a ver ese mismo, la misma composición gramatical, la misma composición morfológica de la idea que nos quiere dar Jesucristo. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a quién hablaban, o sea que realmente ellos no tenían idea de que se estuviera refiriendo directamente a Judas. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, que es el mismo Juan, estaba en la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace una seña y le dice, pregúntale de quién está hablando. O sea, evidentemente todos se pueden haber sentido tan culpables porque seguir a Jesucristo en nuestra propia condición humana, en nuestras propias miserias, en nuestras propias limitaciones, ¿quién da la talla a Jesucristo? ¿Quién tiene la altura de Jesucristo? Por eso es que todos se sentían interrogados, se sentían interpelados. Posiblemente todos pensaban en su misma flaqueza, en su misma conciencia que podía ser alguno de ellos. De ahí la pregunta que le hace a Juan para que hable directamente con el maestro. Sigue diciendo en el verso 25, él recostado sobre el pecho de Jesús le dice, Señor, ¿quién es? Y le responde Jesús, es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón, Iscariote, de la región de Iscar en Judea. Y entonces tras el bocado, aquí algo muy interesante, quiero que pongan mucho cuidado en el verso 27. Y entonces tras el bocado entró en él, ¿en quién? En Judas entró ¿quién? Satanás. El término Satanás en hebreo, aquí mismo lo dice Satanás, es el príncipe de este mundo, el que combate contra Cristo. Satanás, de Satán, quiere decir el adverso, el contradictor, el opositor, el calumniador. Es también un sinónimo de diablos o diabolos en griego. Son dos apelativos o dos nombres que se le dan al príncipe de las tinieblas, al enemigo, al que es pues el artífice también por el cual entra el pecado en Adán y Eva cuando se hace ver en forma de serpiente. Pero pónganle mucho cuidado la forma como está este verso 27, porque aquí nos da unas ideas muy concretas para mirar por qué Judas tiene una relación directa con todo lo que estamos aquí hablando. Entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Y Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió qué le decían. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle, compra lo que te hace falta para la fiesta de la Pascua, el Peshá, o que diera algo a los pobres. En cuanto tomó Judas el bocado, salió y era de noche. Aquí vemos, por así decirlo, si nosotros vamos a hacer un poquito más de exégesis bíblica, si conocemos un poquitico más lo que es el ambiente cultural, religioso, de lo que es el judaísmo de aquel entonces, vemos que algo muy interesante, están celebrando esa cena pascual, una cena donde se comía un cordero con pan ácimo y levaduras, lechugas amargas, con todo el ceremonial, las diferentes copas que después cualquier persona puede mirar bien en ese mismo contexto. En medio de esa celebración, aquí tiene Jesucristo un acto muy interesante. Ante la pregunta del discípulo amado, él, como dice acá, dice, quiero que ponga mucho cuidado eso,
es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Ese mojar un trozo de pan, que habla precisamente en el versículo 26 del mismo, las costumbres del Oriente Medio, mojar un trozo de pan o carne envuelta en pan en un tazón de frutas de almidar, era un honor que el anfitrión le pasa al invitado una porción de comida. O sea, era un honor que él, siendo el anfitrión Jesucristo, como mismo lo dice Maestro y Señor, hubiera hecho ese acto de cortesía a Judas. Este gesto amistoso de Jesús es un intento, es el primer intento que podemos decir en que Judas pudiera cambiar su posición, lo que él ya tenía planeado, lo que él con anterioridad, a diferencia de los otros apóstoles, él ya tenía, ya había acordado con el Sanedrín vender a Jesucristo, al Maestro, como dice aquí, Maestro y Señor, por 30 monedas de plata, ciclos de plata, que era lo que equivalía al precio de un esclavo judío en aquel entonces. O sea que es un ambiente completamente diferente a Pedro, a Juan, a los otros apóstoles que están completamente desconcertados con esas palabras de Jesucristo, decir que uno no está limpio, decir que uno lo va a traicionar, pero que directamente vemos en ese gesto que tuvo en esta comida tan especial con Judas. Y aquí interesante porque Jesucristo tiene ese acto de cortesía, tiene ese acto, por así decirlo, de preponderancia con este discípulo. Y mira algo muy interesante que dice, para que no podamos de pronto decir de que Judas ya estaba predestinado, de que Judas tenía que vender a Jesucristo, sino porque la misma forma como está la composición del texto nos da a entender la idea concreta. Dice, nuevamente para que pongamos cuidado, dice, Jesucristo mojando un bocado lo tomó y se lo dio a Judas. Ya sabemos que es un acto de cortesía, un acto de honor, un acto de privilegio con los comensales que hacía el anfitrión. Nos dice a quién, a Simón Iscariote. Y entonces, tras el bocado, o sea, inmediatamente en ese acto que tuvo Jesucristo, ahí ¿qué pasa? Entra en el Satanás. O sea, primero Jesucristo tiene ese acto de cortesía e inmediatamente, por esa misma conciencia en que Judas se encontraba, por ese mismo endurecimiento de su corazón, porque también nos dice la palabra de Dios, hay que tener en cuenta que en otros pasajes bíblicos, que no los quiero hacer alusión porque ya lo hice anteriormente, nos dice muy claramente que Judas era un ladrón, era el encargado de la bolsa, como nos dice acá, pero parte de esas limosnas, de esas ofrendas que se le da a Jesucristo, la utilizaba para beneficio propio. O sea, inmediatamente después de ese acto entra Satanás en él, y es por eso que Jesucristo, sabiendo todo y lo que está aconteciendo, sabiendo también la influencia de Satanás que tenía también desde hacía 3 años atrás. Acordemos que Jesucristo también, cuando fue tentado en el monte, Satanás dice en el Evangelio de Lucas que buscaba otra oportunidad, y esa oportunidad se dio 3 años después con Judas. Por eso es que Judas entra, Satanás tiene acceso a eso, porque nos decía Agustín de Hipona, uno de los teólogos más grandes del cristianismo, doctor de la iglesia, en el siglo V, decía que quien se aleja de Jesucristo es una presa fácil para Satanás. O sea, eso mismo lo que pasó aquí con este personaje, y por eso seguidamente Jesucristo le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. O sea, Jesucristo no viola, no fuerza la voluntad, la libertad, la conciencia de Judas, lo que él tenía pensado, lo que él ya había planeado con anterioridad. Ya había recibido el fruto de su traición, los 30 monedas de plata. Eso lo puede ver usted en otros evangelios, pero en esta vez estoy haciendo énfasis sobre todo en el Evangelio de Lucas. Si nos vamos a retroceder por ahí unos 2 años antes del ministerio público de Jesucristo, también en el mismo Evangelio de Lucas nos dice, también en el mismo Evangelio, de Juan que estamos hablando, en el capítulo 6, verso del 70 al 71, donde Jesucristo habla lo que es el discurso eucarístico en la sinagoga Cafarnaúm un día sábado, donde proclama que el cuerpo y la sangre son el mismo, es el nuevo maná venido del cielo, pero no va a hacer énfasis sobre todo en ese tema sobre la Eucaristía, sino en lo que pasa al final de ese pasaje, donde la gran mayoría de judíos no entienden la doctrina de Jesucristo y se alejan. Y aquí hay una referencia muy interesante en el verso 70 y 71, nuevamente relacionado con Judas. Dice: Jesús le respondió ante una pregunta que le hace Simón Pedro, lo puede ver usted en los versos
anteriores, no les he elegido yo a ustedes los 12 apóstoles por 12 tribus de Israel, y uno de ustedes, nótese bien lo que dice en el verso 70, uno de ustedes es un diablo, hablando de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste lo iba a entregar uno de los dos. O sea, ya Jesucristo tenía esa capacidad, al fin y al cabo era Dios, de hacer una clarividencia espiritual, de hacer un discernimiento de espíritu. Aunque Judas fue escogido en oración, al igual que todos los apóstoles, ya vemos como aquí nuevamente, 2 años anterior, el diablo tiene, por así decirlo, un poder de seducción, un poder de tentación directamente con Judas. O sea que aquí también, en la misma composición de lo que es el Evangelio de Juan, nos da esas características o esos indicios por qué es tan importante la traición de Judas y por qué hace tanto énfasis de una manera profética. Ahora bien, si ya vamos a saltar a lo que decíamos anteriormente de la profecía bíblica del libro de los Salmos, es también muy interesante, muy importante, ya escrita 1000 años antes, un salmo davínico que aparece en el capítulo 41, en el verso 10 de los Salmos. Dice también una profecía que se cumple en Judas, no por predestinación, sino por el mismo carácter, por el mismo pecado de Judas, por su misma avaricia, por las intenciones que tenía, aunque fue escogido entre los 12, no tenía ese mismo seguimiento de los otros apóstoles, tenía otras intenciones completamente particulares, apoderarse de la bolsa, de las ofrendas, y aquí nos dice proféticamente, hasta mi amigo íntimo, y quiero que ponga mucho cuidado ese término amigo íntimo, porque después lo vamos a descifrar un poquitico más, en que yo confiaba, mi compañero, otra vez, mire la relación directa, de mesa me ha traicionado. Mire bien cómo este versículo 10 del libro de los Salmos en el capítulo 21 coincide exactamente con lo que estamos hablando, lo que fue después el lavatorio de los pies, de lo que nos habla el Evangelio de Juan en la cena, donde Jesucristo le da un bocado en señal de cortesía, en señal de amistad, en señal de predilección a Judas, tratando de hacer el primer intento sin violar su libertad, sin violar su libre albedrío, sin entrar en la misma conciencia de Judas, en sus mismas intenciones particulares, para tratar de hacerle ver el pecado que iba a cometer. Y muy importante, porque no se refiere a cualquier tipo de amigo, aquí mismo lo dice, un amigo íntimo, es un amigo que está en estrecha relación con el que estamos hablando aquí, el personaje principal, que es Jesucristo, en quien yo confiaba porque Jesucristo también le dio poder al mismo Judas, y es también lo que teológicamente uno entiende. Como dice 2 veces la Biblia que Satanás o el diablo entra en Judas, sabiendo que Jesucristo también le había dado un poder para expulsar demonios, para curar enfermedades, el mismo poder que le dio también a los apóstoles. Pero ¿por qué entra Satanás? Porque él dio acceso a que Satanás entrara en él. O sea, estas cuestiones de orden teológica son un poco más elevadas, pero si lo vamos a ver aquí es muy claro, pidiendo siempre la iluminación del Espíritu Santo. Dice también mi compañero, o sea, amigo íntimo, mi compañero me ha traicionado. O sea, ese versículo 10 de los Salmos 41, pues es evidentemente una clara referencia bíblica de lo que estamos aquí analizando, en este caso con el Evangelio de Juan. Ahora, si vamos a hacer también otra comparación también a los otros evangelios, ya lo que llaman los evangelios sinópticos, vamos también a mirar lo que nos dice en el Evangelio de Mateo, el primero de los 3 evangelios sinópticos, estos mismos acontecimientos de lo que fue la última cena, el arresto de Jesucristo, su oración en el huerto de Getsemaní, o sea, la antesala de lo que fue ya después el prendimiento por parte de las mismas autoridades judías, el Sanedrín, el gran consejo de ancianos, que para ese entonces era liderado por Anás y su yerno Caifás. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso del 20 al 25, también encontramos otra referencia muy importante. Dice así la palabra de Dios: anuncio la traición de Judas. Otra vez subtítulos que aparecen en esta Biblia católica dice: al atardecer se puso a la mesa con los 12 y mientras comía dijo: yo les aseguro que uno de ustedes me entregará.
muy entristecido, o sea, siente Jesucristo tristeza, siente abatimiento en su naturaleza humana, se pusieron a decir unos por otros, ¿acaso soy yo, Señor? Lo mismo, el mismo interrogante. Ninguno tenía, por así decirlo, la conciencia tan completamente limpia, ninguno seguía a Jesucristo de la manera que debíamos de seguirlo por nuestra propia debilidad humana, como decíamos, por nuestra propia condición de hijos de Adán, que todos se preguntaban unos a otros si era ellos. O sea, evidentemente, por así decirlo, estaban todos en un mismo plano. Claro, resaltando pues que Judas tenía pues un papel mucho más importante porque él se había planeado pues todo este artífice de lo que fue después su prendimiento. Dice, él respondió, el que ha metido conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El mismo contexto que vemos en el Evangelio de Juan, que ya lo explicamos. El Hijo del Hombre, dice en el verso 24, se va como está escrito de él. Pero hay de aquel, muy interesante este verso 24, porque es una declaración muy de mucho peso, dice, porque hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Algunos pueden mirar a ver si uno mira esto, de que esta es una amenaza directa, de que pronto es una advertencia a Judas sobre las consecuencias que puede tener un castigo divino. Al fin y al cabo es un pecado gravísimo entregar al Hijo de Dios, al que es santo, puro, el inocente, el Señor de señores, el Mesías, el que ellos mismos habían compartido 3 años atrás. Ellos mismos, Judas era testigo no solamente del poder que dio a Jesucristo, a ellos, cuando los envía en la primera misión, sino también todo lo que Jesucristo hacía, transformar la materia, caminar sobre las aguas, calmar la tempestad con su voz, resucitar muertos, expulsar demonios. Bueno, en fin, todos los milagros taumaturgos que él podía mirar. Entonces era muy consciente de la gravedad de esa situación, pero por su misma codicia, su misma avaricia era más importante que el amor que vio haber sentido a su divino maestro. Por eso Jesucristo dice acá, algunos podrían decirlo, que esto es como un preámbulo de lo que es un castigo divino. Yo, como teólogo católico, lo veo más bien como una advertencia, otra vez en el sentido del amor que sentía Jesucristo también por Judas. Por eso, sin violar nuevamente su libertad, su libre albedrío, tratar de hacerle caer en cuenta de la gravedad de lo que él iba a hacer. Y mire lo que dice en el verso 25. Entonces preguntó Judas, aquí podríamos decir de una manera irónica, el que lo iba a entregar, ¿soy yo acaso rabí? Le dice rabí a Jesucristo, después vamos a definir ese término. Le dice Jesucristo, tú lo has dicho. O sea, otra vez, clarísimo la advertencia que hace Jesucristo sobre las consecuencias de entregar al Hijo de Dios. Ya Judas directamente, lo dice aquí el texto en Mateo, le pregunta a Jesucristo si él es, y Jesucristo de una manera tajante le dice, tú lo has dicho. O sea, tú sabes muy bien que Satanás ha entrado en ti, que eres un diablo, que eres un codicioso, que eres un ladrón, que me has traicionado con los fariseos, con los saduceos, con el Sanedrín, que me has vendido por precio de un esclavo, como veíamos anteriormente. Para mí esta es la segunda cita bíblica en el cual Jesucristo está tratando de hacer todo lo que él puede hacer sin coartar como decíamos, la misma libertad de Judas para tratar de desviarlo de la atención. O sea, estaba profetizado que alguien lo entregaría, pero las mismas circunstancias en que se da, el mismo escenario que estamos viendo también es muy importante. Es muy importante. Para mi parecer, más que una profecía bíblica, sobre todo está la voluntad en el ser humano, la libertad y la voluntad de seguir a Jesucristo o de rechazarlo. Más aún inclusive de una profecía bíblica, porque si no, entonces ahí sí podríamos decir qué clase de Dios es ese que predestinó a Judas para entregar a Jesucristo, sabiendo de antemano que él mismo lo había escogido en oración, sabiendo de antemano que él mismo tenía también, Jesucristo le había dicho que él se sentaría también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, ahí haciendo referencia a lo que podía haber alcanzado si hubiera sido fiel, si hubiera perseverado, si no se hubiera desviado, si no hubiera dado lugar a que Satanás entrara en su persona. Bien, hay otra cita bíblica también, si vamos a ver un poco más adelante, también ya cuando toman preso a Jesucristo en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, ya en los versos del 47
Al 50 dice prendimiento de Jesús. Todavía está hablando cuando llegó Judas, ya cuando está en el huerto de Getsemaní o en el monte de los olivos, uno de los 12, acompañado de un grupo numeroso con espadas y palos, de parte de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que le iba a entregar le había dado esta señal: aquel a quien yo dé un beso, ese es, y prenderlo. Mire bien la forma como ya Judas había todo el escenario anterior, todas las condiciones que se estaban dando para lo que fuera el prendimiento de eso. O sea, por así decirlo, las señales que él mismo iba a dar, porque él conocía más directamente a Jesucristo, más que estas personas que lo iban a aprender, y sobre todo en la noche, en la oscuridad, que lo contrario es el antagonismo de la luz, de la claridad, del día, porque el día es Jesucristo, la luz es Jesucristo, la noche, la oscuridad, las tinieblas, la cobardía es por quién, es por el demonio, que lo que estamos hablando aquí también desde un punto de vista de lo que es la demonología. Ya hemos visto 2 citas bíblicas que hacen referencia directamente a Satanás o al diablo en relación a Judas. Sigue siendo en el verso 49, y al instante se acercó a Jesús y le dijo: salve, rabí, y le dio un beso. Jesús le dijo: amigo, a lo que has venido. Entonces aquellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Muy interesante eso hasta el verso 50. Estos mismos versículos del 47 al 50, si lo vamos a analizar un poco de la morfología, de la gramática del griego koiné dialectus, podemos ver unas palabras claves en estos versículos del 47 al 50. La primera de ellas es lo que nos dice aquí: el que le iba a entregar, o sea, Judas. Dice aquí el término entregar está relacionado con la palabra griega prodotes. Prodotes es el que lo va a entregar, el que lo va a traicionar, y equivale a decir el que entrega a sus enemigos a otra persona. O sea, en el mismo contexto exegético. O sea, en otras versiones de la Biblia dice el que lo entregó o el traidor. Es casi lo mismo, el que lo entrega o el traidor. El término griego es prodotes, ya habíamos visto, lo estamos hablando, miren todo la forma como el mismo Judas está dándole las indicaciones a estos personajes que venían con espadas y palos y con antorchas para aprender a Jesucristo cómo se iba a dar ese escenario. Sabía muy bien que estaba Jesucristo en el Monte de los Olivos, porque era un lugar que acostumbraba el Señor a hacer oración en las madrugadas y también en la noche, donde hablaba en sus coloquios con el Padre Eterno. Otro de los términos que aquí llama la atención es cuando le dice salve, lo saluda, le dice salve, rabí. Y el término rabí, que aquí aparece en griego, lo vamos también a definir de mi libro Verdad de la Fe Católica. Dice rabí en hebreo o raboni en arameo, dialecto que hablaba Cristo, era un título de honor para los formadores religiosos, como aparece en Mateo 23:7. Se aplica en los evangelios para Juan el Bautista, en Lucas 3:12, como al mismo Jesucristo, en Juan capítulo 1 verso 38, en el capítulo 3 verso 2, en el capítulo 20 verso 16, que es lo que estamos haciendo referencia, quien se le debe reconocer como Maestro y Señor, como veíamos anteriormente en Juan 13:13. O sea, aquí es claro, porque no es un acto de hipocresía, no es un acto de doblez, la forma como Judas reconoce que Jesucristo era su Maestro, era su Señor, lo mismo lo había escogido, compañero de andanzas de todos los recorridos apostólicos que hizo Jesucristo durante 3 años en todo el territorio de Israel, especialmente en Galilea, en las diferentes provincias, en Cafarnaúm, en Betsaida, en Nazaret, y también los acontecimientos importantes de Jesucristo en Jerusalén, en la Judea, unos días anteriores, el domingo, cuando entró triunfante como un rey proclamado como tal, al grito de Hosana, Hosana, hijo de David. Ese mismo escenario, Judas fue testigo de todo eso. Judas también estaba en ese cortejo entre los compañeros más íntimos y entre lo que hacía, por así decirlo, lo que eran pues el grupo predilecto del Señor Jesucristo. Y aquí, interesante, porque dice el otro término es beso. El primero, ya sabemos, es el traidor, el segundo es rabí. El término beso, de acuerdo
lo mismo, a esa misma cultura semítica de aquel entonces, era un saludo muy propio, en señal de respeto, en señal de amor, en señal de fraternidad, en señal de amistad. También era la forma reverente como los discípulos saludaban a sus maestros, como lo hizo aquí Judas con Jesucristo, por eso le dice rabí. Pero también, si nos vamos a ver desde la propia gramática y la morfología griega, muy interesante, el término que aparece ahí para beso es catafileo. Catafileo, ustedes lo pueden mirar, buscar en un interlineal, viene de dos términos: cate, que quiere decir intenso o efusivo, y el otro fileo, que quiere decir besar. ¿Cuál sería la explicación? En el caso de Judas, este beso que le dio a Jesucristo era la certeza casi total de una señal para entregar a Jesús a sus captores. O sea, no era un beso de amistad, no era un beso de amor, no era un beso de reverencia, sino era un beso de traición. Por eso ese mismo término da a entender de que fue un beso efusivo, un beso, por así decirlo, como habíamos dicho anteriormente, planeado antemano, ya el mismo con los mismos captores, para hacer la clave o la señal directa, para no confundirse, porque eran de noche. Todos los apóstoles también, de acuerdo a su mismo aspecto físico, eran personas pues con barba, con bigote, con cabello largo. Incluso se especula mucho que Tomás, al que le llaman el dídimo o el gemelo, podía parecerse mucho físicamente a Jesucristo. Entonces, para que no quedara dudas, no quedaba ningún dudas, era Judas directamente el que ese beso no era un beso de amistad, no era un beso de reverencia, sino que era un beso de traición. Y el término griego es catafileo. Bien, y el otro término, la forma como Jesucristo le contesta. Jesucristo no lo hace ni irónicamente, esa otra vemos a ver la forma, otra vez como Jesucristo trata también de desviar a Judas, de hacerle caer en cuenta de la gravedad, como ya lo había advertido anteriormente, de lo que estaba haciendo, de lo que él mismo había planeado, de lo que él mismo había recibido de dinero por esa traición. Miren la forma como Jesucristo le responde: amigo, ¿a eso has venido? ¿O a qué has venido? Dependiendo de las versiones de Biblia como aparece. Mire bien que Jesucristo no le dice: eres un traidor, eres un hipócrita, eres un falso, eres mi enemigo. En este caso Jesucristo se refiere de una manera cercana, de una manera directa, a Judas, diciéndole amigo. Y mire bien que esto también, como lo veíamos del Salmo, como lo veíamos anteriormente en el Salmo 41:10, decíamos un amigo íntimo o un compañero. Y el término amigo es etaipos. Etaipos es un término de cercanía, es un término de bondad con alguien, con una persona. En este caso, pues Judas. Hay otros adjetivos de este término amigo en griego, que puede decir miembro de un clan, o el que pertenece a un grupo, un compañero, un camarada o un socio. O sea que nuevamente vemos la dulzura de Jesucristo, la forma como Jesucristo, diferentemente a nosotros los humanos, podríamos haber reaccionado en ese momento de traición, en ese momento pues tan doloroso para él. Y viene bien la forma como Jesucristo se ríe diciéndole amigo, en el sentido pleno de la palabra, sin un doblez, sin hacerlo de una manera irónica, sino de una manera que le nacía al corazón, porque al fin y al cabo el corazón de Jesucristo es misericordioso, es bondadoso. Él vino a buscar no a los justos, sino a los pecadores, en este caso también inclusive a Judas. Pero ante todo eso, nuevamente, que Judas se resiste, Judas se niega, Judas está cerrado a la banda, cumple su objetivo, su cometido, como lo había planeado con Anás, con Caifás, con el Sanedrín, y en ese momento es artífice, o es el autor también de la mayor traición, de la mayor acto pues de desagravio que se puede cometer con alguien como es nuestro Señor Jesucristo. Y en el sentido pleno también de la gravedad, como lo estamos viendo. Ahora, también de otro evangelio sinóptico, también esta vez del evangelio de Lucas, podemos también mirar otra vez ese mismo paralelismo bíblico. Para mí también sería la tercera forma, como los evangelios tratan del amor misericordioso que Jesucristo quería hacer por Judas. Esta vez del evangelio de Lucas, en el capítulo 22,
verso del 47 al 48, es el mismo escenario del prendimiento en el Monte de los Olivos, pero veamos a ver lo que nos dice en el Evangelio de Lucas, especialmente en el verso 47 y en el verso 48, dice: prendimiento de Jesús. Estaba todavía hablando cuando se presentó un grupo, el llamado Judas, uno de los 12, iba de primero y se acercó a Jesús para darle un beso. Jesús le dijo, veamos bien, mire la forma, ya en el Evangelio de Judas, en el Evangelio de Lucas, como le contesta: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Nuevamente, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, mi amigo, mi compañero, mi apóstol, el que yo escogí. Nuevamente vemos bien, si podemos captar esto, cómo Jesucristo le dice: Judas, con un beso que es un acto de amistad, un acto de cercanía, un acto de fraternidad, un acto de reverencia. Otra vez Jesucristo trata de abrir el corazón de Judas, de hacerle caer en cuenta en su libre albedrío lo grave que estaba haciendo, lo pecaminoso, lo completamente contrario a la vocación y a la misión a la cual él fue llamado. Entonces, ahí yo también veo, o sea, directamente, si lo vamos a hablar desde el punto de vista de la teología moral y de lo que es la antropología bíblica, uno puede discernir, cualquier persona que estudie teología, Sagradas Escrituras, que el mayor pecado de Judas no es la traición. El mayor pecado de Judas no fue haber vendido a Jesucristo, sino el mayor pecado de Judas, con el escenario que vamos a mirar después, a continuación, cuando él se suicida, fue precisamente ese mismo remordimiento, ese mismo desespero que sintió él, de sentirse pues alejado de lo que puede hacer la gracia divina, la misericordia de Jesucristo, porque él mismo había podido ver cómo Jesucristo estaba con los leprosos, con los publicanos, con las prostitutas, con los paganos, tantos escenarios que había visto Judas. Entonces ese, por así decirlo, es el mayor pecado de Judas, su desesperación, el no creerse digno también de que Jesucristo moría en la cruz ya con su traición, porque no había vuelta atrás, pero incluso él también comete un pecado más grave aún, que es no solo entregar a Jesucristo, sino también el quinto mandamiento de la ley de Dios, que es no matarás, que incluye también todo lo que tiene que ver con el suicidio. Si Judas en ese momento también se hubiera refugiado con los apóstoles también, porque era igual de culpable también de Pedro después, que reniega y jura no conocer a Jesucristo, si se hubiera también oído también, por qué no decirlo, desde el punto de vista de la teología también católica, porque se hubiera también refugiado en María también, haber ido de pronto donde estaba María, tal vez en Betania, en casa de Lázaro, y pedirle perdón. Por aquí acá María también juega un papel muy importante, lo vemos después en Hechos de los Apóstoles, como una madre que está ahí también con todos los apóstoles, haciendo oración antes de la venida del Espíritu Santo. Bueno, eso ya es una reflexión más de orden de lo que es la teología también católica, pero también pudo haber sido, porque humanamente, ¿quién es la persona más cercana a Jesucristo? Más que los apóstoles, María, que lo vio desde el mismo pesebre en que nace y que estuvo con él 30 años y que también estuvo en momentos importantes como en las bodas de Caná. Pudo también haberse refugiado Judas en María o en los otros apóstoles, o haber esperado ver los acontecimientos, porque sabía también que Jesucristo había dicho que tenía que ir a Jerusalén. Él también había escuchado ese discurso de Jesucristo anteriormente, de que tendría que sufrir por el sumo Sanedrín y que moriría y que al tercer día resucitaría. En la profecía de Jesucristo no solamente tiene relación, porque los apóstoles son también conscientes de eso, sino que por su incredulidad, por su dureza de corazón, todos dudaron que Jesucristo había resucitado, hasta Tomás también, ya lo vemos en el mismo escenario, pero también Tomás, Pedro, Juan y el mismo Judas habían también escuchado de la boca del propio Maestro y Señor de que eso iba a acontecer y que Él tendría que resucitar. O sea, evidentemente en ese momento su desesperación, su remordimiento fueron más importantes para él. Eso de una manera especulativa, porque no podemos nosotros adentrarnos, porque no nos dice las Sagradas Escrituras qué es lo que pasa en ese momento en la cabeza de Judas en todos estos acontecimientos. Solamente lo que podemos hacer es un estudio de exégesis bíblica de acuerdo a estas mismas citas bíblicas, y adentrarnos un poquitico más a la raíz de lo que son los textos en griego, y sobre todo estos términos que estamos hablando de traidor,
de amigo, de beso, todo del mismo rabí, bueno, en fin. Ahora, para finalizar y para concluir, vamos a hacerlo la última cita bíblica de esta, que es la Biblia del Rey Jaime. Esta es una Biblia evangélica, porque en un pasaje que quiero concluir a manera pues ya de ideas global de este estudio que estamos hablando sobre Judas Iscariote, que como les decía yo, los que quieran ver en mi canal en YouTube, hice un compartir anterior, unas semanas anterior, con un apologista calvinista de nombre presbiteriano de nombre Fabián Gutiérrez, y este mismo tema vamos a tener también un coloquio muy importante bíblicamente 2 días, el jueves, con el profesor de griego Daniel Hernández. Vamos a mirar también a conocer la posición de él de acuerdo a todos estos mismos textos bíblicos, o ya será pues lo que el profesor, yo lo invité también, lo he anunciado, y veamos a ver qué el profesor que nos quiere también aportar. La última cita bíblica son palabras de Jesucristo en el discurso que aparece en Hechos capítulo 1 versos 16, 19 y 25, cuando fue la escogencia de Matías en reemplazo de Judas. Vamos también a analizarlo, discerniendo la palabra de Dios, pidiendo también la iluminación del Espíritu Santo, porque estos textos también son muy interesantes. Dice en el verso 16 al 19, hablando Pedro: varones hermanos, convino que se cumpliese la escritura nuevamente, ya lo habíamos dicho, del Salmo 41:10, la cual dijo antes el Espíritu Santo, porque sabemos que toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, tanto los textos veterotestamentarios, o sea, los textos del Antiguo Testamento, como los textos neotestamentarios. Aquí está haciendo referencia también a un texto veterotestamentario, el libro de los Salmos. Dice, el cual dijo antes el Espíritu Santo, ¿por quién? Por boca de David, ya sabemos el Salmo. ¿Qué dice esta escritura? Dice, de Judas. O sea, ¿en quién se cumpliría esa escritura? En Judas, que fue guía, ya lo vimos, de los que prendieron a Jesucristo. O sea, él fue el que estaba en primer lugar. Lo veíamos también en Lucas 22, 47 y 48. Él estaba iniciando ese cortejo y las indicaciones para llegar al huerto de Getsemaní, donde Jesucristo acostumbraba a hacer oración. Por eso aquí nos está haciendo referencia. Sigue diciendo en el verso 17, el cual era contado con nosotros, o sea, era del grupo de los apóstoles, y tenía suerte en este ministerio. ¿Cuál ministerio? El de ser apóstol, el de ser embajador de Jesucristo, el de ser un heraldo de Jesucristo, el haber sido también proféticamente y escatológicamente estar sentado en las 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ese es el ministerio al cual él fue convocado en oración 3 años antes por Jesucristo, también dirigiéndose al Padre. Este pues adquirió un campo del salario de su iniquidad. O sea, ¿iniquidad de qué? El término iniquidad es de mal, de pecado, y colgándose reventó por medio, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo llamado en su propia lengua Alcedama, que es campo de sangre. Importante esta referencia que también nos da el apóstol Pedro sobre lo que fue el final de Judas por su desesperación, por su propio remordimiento, cuando avienta esas 30 monedas de plata en el templo de Jerusalén ante el Sanedrín, y después sale a colgarse. O sea, con esas mismas monedas que no podían volver a entrar en el Corbán, en lo que era el tesoro del templo, porque era ya maldito. Con eso se había pagado un crimen, el crimen más escandaloso y el más monstruoso y el más injusto de toda la historia, que es el de Jesucristo, por todos los preceptos que se violaron, tanto del judaísmo, de la ley de Moisés, como también las mismas leyes romanas. De eso también he hecho algunos estudios, también algunos videos que he hecho sobre la pasión de Jesucristo. Ahora, si vamos también para ir finalizando, quiero que pongamos mucho cuidado lo que nos dice otra vez Pedro, redondeando esta idea en el verso 25, ya hablando de Matías. Dice, para que tome, hablando de Matías, el oficio nuevamente que de este ministerio y apostolado, nuevamente, ministerio apostolado, del cual cayó Judas. ¿Por qué? No porque había sido predestinado, no porque Jesucristo lo hubiera escogido para eso, no. ¿Qué dice aquí? ¿Por qué? Por transgresión, para irse a su lugar. ¿Cuál lugar?
el haberse colgado. Ese campo que como muy la misma indicación de Alcedama quiere decir campo de sangre, un campo que se pagó con sangre, la sangre primero de un inocente, de Jesucristo, y la sangre también de este traidor. El uno muriendo por la redención y el otro muerto por un suicidio, como decíamos, un pecado gravísimo en contra del mandamiento no matar. O sea, la sangre de Jesucristo en la cruz y la sangre de cuando se reventó su cuerpo y esas entrañas pues cayeron en medio de este lugar. Y quiero resaltar porque aquí para finalizar la palabra más importante de todo esto es lo que nos dice Pedro, dice que todo eso lo hizo ¿por qué? Por transgresión, por la propia transgresión en Judas. Ahora, el término transgresión, otra vez en el griego koiné, es parabainó. Y parabainó quiere decir, entre sus muchos adjetivos, quiere decir ir a un lado, o sea, desviarse el camino, ir más allá de los límites establecidos, alguien que es contrario, caer, violar un mandato, una infracción, un rebelde, pecar o quebrantar una ley. Entonces, que quede muy claro, para finalizar esto, que todo eso se dio, este mismo escenario de la entrega de Jesucristo, la traición, el desespero de Judas y el haberse ahorcado por haber sido ¿qué? Un transgresor de qué? Del mandato, de los preceptos, de haber entregado a Jesucristo por su propia voluntad, por su propio albedrío, por su propia conciencia, por su propia avaricia y porque lo cataloga desde un principio que era un ladrón y que tenía unas ideas completamente contrarias a lo que podían haber tenido los otros apóstoles, que en su igualdad de condiciones eran también igual de pecadores, también dejan solo a Jesucristo, también vemos que Pedro lo traiciona y que también Tomás duda de que había resucitado. Bien, mis amables amigos, este era este video estudio, esta reflexión bíblica exclusivamente sobre el tema de Judas con varias referencias de la palabra de Dios. Espero que les guste. Si les gustó, pues ya saben que es un video público, lo pueden compartir en sus diferentes muros y también lo hacemos en mi foro de debates en Facebook, Debates Bíblico Teológico Licenciado Guido Rojas, y también lo subo a mi canal en YouTube, Videos Apologética Católica. Muchas gracias por su amable atención y quedamos como siempre en la paz, en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el Señor de señores, el Santo, el Inocente, el que derramó su preciosísima sangre por la salvación de todos nosotros. Porque en ningún momento de nuestras vidas, si nosotros hacemos conciencia, nosotros también somos en cierta medida un Judas, somos en cierta medida un Pedro, somos en cierta medida un Tomás, somos en cierta medida un Anás, un Caifás, un Barrabás o un Pilatos, que fue el que tuvo la última palabra para que Jesucristo muriera de la forma tormentosa, dolorosa, humillante, cruel y degradante como se moría en la cruz. Gracias a todos ustedes y nos vemos en otra oportunidad.